a su congreso de neurología para no neurólogos. Gracias por acompañarnos temprano, gracias por la espera. Ha habido algunos inconvenientes con cierres de carreteras, entonces vamos a hacer una pequeña modificación del programa. Se lo vamos a ir diciendo en el camino porque algunos colegas que venían de camino pues han tenido el retraso. Para comenzar el día de ahora es nuestro módulo de neuropediatría. Nos acompaña para nuestro primer tema la doctora Claudia Valencia. El tema será el abordaje de crisis febriles. La doctora Claudia Valencia es doctora en medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, con un posgrado en medicina pediátrica del Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum, neurología infantil en el Hospital Luis Calvo Maquena de la Universidad de Chile, neuróloga pediatra certificada por la Universidad de Chile con su distinción máxima, fundadora y expresidenta de la Liga Salvadoreña contra la Epilepsia, adscrita actualmente en la Liga Internacional contra la Epilepsia y vicepresidenta actual de la Liga Salvadoreña contra la Epilepsia. Ella es expresidente de la Asociación de Ciencias Neurológicas y es miembro de la Academia Americana de Epilepsia. Es neuróloga pediatra al momento, trabajando como staff del Servicio de Neurología del Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum. Es staff del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial y es neuróloga pediatra del Instituto de Neurociencias del Hospital de Diagnóstico. Con ustedes damos la cordial bienvenida a la doctora Valencia. Tengan ustedes muy buenos días. Agradezco su presencia aquí y este día pues voy a conversar sobre un tema que es importante porque representa la mayor parte de las emergencias en la edad pediátrica. Así que como pediatras, como médicos generales estamos enfrentando esta situación a diario, prácticamente a diario, tanto en las unidades de salud como en las emergencias de los diferentes hospitales. Así que espero que sea de mucha ayuda para identificar esta condición y que puedan abordarla de la manera más idónea posible. Así que vamos a hablar sobre crisis febriles. Las crisis febriles es el evento convulsivo más común en seres humanos. 8% de la población habrán presentado alguna convulsión en su vida, es decir, convulsiones por causas, etiologías metabólicas o traumas o por alguna otra condición o enfermedad. Y de este 8% que ha convulsionado, el 50% ha tenido convulsiones febriles, quiere decir que entre un 4 a un 5% de la población en general habrá tenido alguna convulsión febril en su vida, y es la condición neurológica más común en pediatría. Dentro de las definiciones, el Instituto Nacional de la Salud lo define como una descarga eléctrica súbita y anormal de un grupo de neuronas que ocurre en la infancia asociada a fiebre entre los 3 meses hasta los 5 años de edad sin evidencia de neuroinfección u otra causa determinada. En 1993, la Liga Internacional contra la Epilepsia acuña el mismo concepto, excepto que incrementa el rango de edad desde más allá de la etapa neonatal, excluyendo convulsiones neonatales u otras crisis
convulsivas previas que se hayan presentado en esa etapa y que no hayan sido provocadas, es decir, crisis neonatales que se hayan presentado espontáneamente. En el 2008, la Academia Americana de Pediatría establece siempre el mismo concepto, que se haya descartado neuroinfección u otra causa provocada, y establece el rango de edad entre los 6 meses a los 5 años, que es lo que aplicamos ahora para establecer que estamos ante una crisis febril. La Liga Internacional contra la Epilepsia incluso prolonga la edad hasta los 8 años, así que en el ejercicio de nuestra profesión hay que ir evaluando, ¿verdad?, estas situaciones, la edad, la presentación, etcétera, y las características clínicas que vamos a ver a continuación. Estas se presentan en un rango de un 2 a 5% de la edad pediátrica en general y en 8 a 10% en países asiáticos, es decir, que se incrementa un poco la incidencia, con una elevación entre los 18 a los 24 meses. Entonces nosotros vemos que un 6% se presenta, apenas un 6% de todas ellas se presenta en pacientes menos de los 6 meses de edad, y un 4% arriba de los 3 años de edad. Y 3 años de edad es bien importante, sobre todo cuando existe esta presentación y vamos a establecer un pronóstico para estos pacientes. Etiología y fisiopatología. Hoy por hoy, pues, es desconocida, sin embargo, involucra 3 aspectos sumamente importantes: la madurez cerebral, la presencia de la fiebre, lógicamente como un gatillante, y la predisposición genética. Entonces, refiriéndonos a cada uno de ellos, vemos nosotros que la madurez cerebral, observamos se ha descrito inmadurez en el sistema termorregulador, hay una desregulación hipotalámica, una mielinización progresiva en algunos pacientes, hay falta y hay áreas donde la mielinización es sumamente incrementada. Hay aumento en la excitabilidad cortical e hipocampal. Asimismo, hay una limitada capacidad de regular el metabolismo energético y oxígeno neuronal a altas temperaturas. Incremento en la actividad y complejidad sináptica que se da en estas edades y que son las edades donde esto está más incrementado que el resto de la vida. Y asimismo, otro fenómeno que se ha observado es la apoptosis neuronal, que también está incrementada y está eliminando pues neuronas que no están funcionando. Todos estos aspectos que determinan la inmadurez en los niños lactantes o en los niños preescolares. La fiebre ocasionada por virus, a la cabeza el virus herpes tipo 6, tipo 7, que es el agente etiológico de la rociola infantil, que como sabemos nosotros son niños que debutan con fiebres muy altas, entre los 39 y 40 grados. Hay una viremia aguda y tanto así que en el 30% de los pacientes que han presentado un estatus febril se ha encontrado este virus involucrado. Bacterias, vacunas, DPT, MMR, aquí es MMR. Ahora bien, se ha establecido también que lo indicado para evitar estas fiebres altas es la utilización de DPT acelular, entonces disminuye esta posibilidad en los niños en esta edad de lactancia, en esta edad lactante. Sin embargo, la MMR pues sigue generando temperaturas bastante elevadas. Entonces, ¿qué es lo que origina la fiebre? Se ha observado activación de citoquinas, alelos específicos de interleucinas, incrementan la susceptibilidad a las crisis convulsivas. De igual manera, hay toxinas circulantes producto de reacciones inmunológicas que modulan la excitabilidad neuronal, depresión del sistema neuronal histaminérgico
que inhibe crisis convulsivas, y esto se ha determinado en estudios de líquido cefalorraquídeo, así también como se ha pregonado la disminución de zinc a nivel del sistema nervioso en estudios de líquido cefalorraquídeo. La genética. ¿Cuál es el rol de la genética? La concordancia se ha observado en un 53% en gemelos monocigóticos, 18% en gemelos disigóticos. La herencia es una herencia poligenética o autosómica dominante. Inicialmente se había pensado que era autosómica recesiva, pero hay más evidencia que sea autosómica dominante de baja penetrancia. Todos estos son por lo menos 8 locus donde se ha encontrado mutaciones en pacientes que han tenido esta condición. De esa manera también se ha determinado las alteraciones, que hay mutaciones que producen alteraciones en los canales de sodio, voltaje dependientes, y esto en algunos pacientes también vulnera el neurodesarrollo. Familiares de primer grado en un 25 a 40%. Esto es lo que se ha determinado y por lo tanto la genética juega un papel muy importante en la génesis de las crisis febriles. La clasificación, esta clasificación, las crisis febriles simples, crisis febriles complejas, las febriles simples, por suerte para los padres y para nosotros también, es lo que se presenta en mayor proporción más que las crisis febriles complejas. ¿Qué caracteriza cada una de ellas? Pues es algo que ya lo conocemos, lo estamos repasando. Entonces son crisis generalizadas de corta duración, de menos de 15 minutos, y suele ser un solo episodio en un evento febril. Entonces, esto es lo que predominantemente se presenta y eso pues lógicamente nos ayuda a llevar tranquilidad a los padres. Luego tenemos la otra presentación, las crisis complejas son focalizadas, contrariamente de más larga duración, crisis recurrentes, más de 2 crisis en 24 horas o más de 2 crisis o más de una crisis durante un evento febril. Y que en algunos casos, pues, posterior a la crisis podemos observar una parálisis de todo, una paresia de todos, por suerte en un pequeño porcentaje de los pacientes, 0.4%. Y aquí hay un esquema, un gráfico, donde podemos observar el porcentaje menor para las crisis complejas y predominantemente crisis febriles simples. Sin embargo, ese es el concepto que hasta ahorita se ha manejado, que eso es lo que predomina y está en toda la literatura, pero hay un estudio sumamente importante, muy interesante, hecho en el Japón, donde ellos empezaron a estudiar los pacientes, ¿verdad? Sabemos que son pacientes lactantes donde muy pocas veces o donde no nos van a dar mayor información, donde los signos y los síntomas son bastante inespecíficos. Sin embargo, ellos tomaron aspectos clínicos como las gesticulaciones, si el niño presentaba llanto constante, gesticulaciones faciales, miedo, vómito, etcétera, y encontraron de que en el estudio que hicieron de 106 pacientes, tomando en cuenta esos aspectos clínicos que podrían ser hasta subjetivos, porque recuerden ustedes que el papá está muy temeroso observando al niño, entonces no son datos muy contundentes. Sin embargo, ellos encontraron que predominantemente estos niños, la mayoría de estos niños tenían crisis de inicio focal. Por lo tanto, no es tan absoluto que la mayoría de eventos sean generalizados. Obviamente esto va a meritar estudios posteriores y nada más traía este estudio para que quede la inquietud, ¿verdad? Y que puedan estudiarse estos aspectos acerca de las crisis febriles. Ahora el temor de cada papá que les va a llegar a ustedes a la consulta de control de niño sano.
y entonces ustedes están bien felices recibiendo sus pacientes y ante un evento febril les van a hacer la pregunta: doctor, el niño me puede convulsionar. Es cierto, tiene sinusitis, tiene una gastroenteritis, pero el temor del padre es eso: ¿puede convulsionar o puede convulsionar? Entonces, ¿en qué casos ustedes pueden sospechar que podría aparecer una primera convulsión en estos niños? Bueno, cuando el paciente que ustedes tienen ha tenido una etapa neonatal bastante mórbida, prolongada hospitalización, niño prematuro, niño con enfermedad de membrana hialina y con otras comorbilidades en esta etapa, sepsis neonatal, etcétera, ventilación mecánica, etcétera, mayor de 2 a 3 semanas. Si el niño llega y tiene retraso psicomotor, si el niño asiste a una guardería, que ahora es bien común, porque lógicamente está expuesto, ¿verdad?, a infecciones virales. O si hay una historia familiar de primer grado de crisis febril. Entonces, lógicamente, ustedes pueden sospechar que ese niño va a asustar a sus papás y los va a asustar a ustedes también. La pregunta: les llegó con la primera crisis, tranquilizan al padre y luego volverá a presentar crisis de nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, los factores de recurrencia también es otro aspecto a tomar en cuenta. Historia familiar de primer grado, de crisis febriles, repito, edad de inicio menor de 18 meses, nivel bajo de temperatura. Pero doctor, si no tenía temperatura cuando convulsionó, eso es lo más común que vamos a escuchar y siempre, siempre, siempre debe de hacerse la pregunta: ¿tuvo fiebre después de la convulsión o después de la crisis que ustedes evidenciaron, que los papás evidenciaron? Sí, doctor, después lo sentimos calientito y ya venimos para acá y lo sentimos febril. Entonces, siempre sabemos nosotros que ese niño probablemente estaba con un 38,2 cuando presentó la crisis. Corta duración de la fiebre previo a la crisis, es decir, que sí lo sentimos. Cuando íbamos a traer el acetaminofén, el niño tuvo la crisis, no nos dio tiempo, estamos aquí, ayúdenos. Y asistencia a guardería, pues que ya lo había mencionado también, que es un factor de riesgo de una primera crisis. Entonces vemos aquí que para que se presente recurrencia de las crisis, la presencia de los factores es bien importante en el sentido de que si no tiene ningún factor, el riesgo de que recurra es de aproximadamente un 14 a un 20%. Si ya tiene uno, este porcentaje se va incrementando y se va incrementando progresivamente a medida que van presentándose, van coexistiendo otros factores. Y aquí hay una gráfica y aquí vemos ninguno. Si tiene un factor, 2, 3, y si tiene 4 factores, tiene un 76 a un 80-85% que el niño presente crisis. Así es que tienen que estar preparados ustedes sobre cómo van a enfrentar esa situación bastante aflictiva para los padres. Ahora, el otro aspecto importante, y esto es importante por el manejo con el que llegan los niños, particularmente como médico de consulta diaria en el Hospital de Niños Benjamín Bloom, donde trabajo hace algunos añitos. Podría decirles que el 70 al 80% de los pacientes ya llegan con tratamiento, y esto pues no debería de ser así. Entonces todo mundo, creo yo, que asocia quizás el evento bastante impactante desde el punto de vista clínico con que puede tener epilepsia, que es una educación que debemos de dar nosotros a los padres. Entonces, pero siempre va a ser la pregunta: ¿y va a tener epilepsia o va a ser epiléptico? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles serían estos factores? Factores predictivos que nos pueden orientar o prepararnos a nosotros sobre cómo vamos a abordar ese contexto. Retraso psicomotor, si tiene anormalidades neurológicas, antecedentes de crisis febril compleja o estatus febril, que eso incrementa de un 5 a 8% la probabilidad, la incrementa 3 veces más la probabilidad de epilepsia que el resto de la población en general. Historia familiar de primer grado con epilepsia, 4 o más crisis antes de los 15 meses de edad.
crisis febriles recurrentes después de los 3 años. Y yo les mostré una gráfica donde decía que menos del 4% de los pacientes se presentan crisis después de los 3 años. O sea que ya cuando llegan con varias crisis después de esa edad, ya dice uno, bueno, este niño ya está muy viejito para que esté convulsionando por fiebre. Y aquí tenemos los porcentajes, cómo se van incrementando hasta un 15%, que es mucho más elevado que la incidencia en la población en general. Y aquí hay una tabla que nos resume de lo que hemos estado hablando, factores predictores de la primera crisis, recurrencia, predictores de epilepsia, retraso del desarrollo, más bien la primera, epilepsia, historia familiar de crisis febriles. No olviden, una es la historia familiar de crisis febriles y otra la historia familiar de epilepsia propiamente tal. La edad de inicio antes de los 18 meses, el nivel de temperatura, la duración de la enfermedad, es decir, la presencia de la fiebre previa, el tiempo de lo que habíamos hablado y la asistencia a las guarderías, que más bien va a ser factor de riesgo de una primera crisis y de recurrencia. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta estos aspectos. ¿Cuáles son las complicaciones que puede presentar un niño en un evento febril, en una crisis febril? Un estatus epiléptico que se presenta, un estatus epiléptico febril que se presenta en un 5% de los casos aproximadamente. Esta es la definición del grupo de trabajo de la FEPSTAT que dio en el 2016, que ese es el concepto que todos conocemos, una crisis prolongada, convulsión prolongada de más de 30 minutos o crisis convulsivas, cortas, recurrentes, sin recuperación del estado de conciencia y que estas crisis subentrantes tengan una duración mayor de 30 minutos. Luego, el grupo de trabajo de la Liga Internacional contra la Epilepsia ha tomado en cuenta otro aspecto y es importante que los conozcamos, que el nuevo concepto no está dado en base necesariamente a los 30 minutos de los que hemos hablado, que es donde se establecen cambios neuronales nocivos, donde se ha perdido el mecanismo de regulación a nivel cerebral, sino que dice son crisis, convulsiones de más corta duración y proponen 2 aspectos operativos importantes y es la duración de la actividad epiléptica. Obviamente no siempre tenemos un electroencefalograma para hacerlo en el momento que el niño está con las crisis, pero ellos manifiestan que cuando la crisis lleva 5 minutos y no vemos nosotros señales de que la crisis va a parar, tenemos que pensar que va a progresar y que se está presentando un estatus y ahí es donde hay que actuar. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta esos aspectos clínicos, la duración de la actividad crítica, epiléptica, y tomar en cuenta el riesgo de las consecuencias a largo plazo cuando la crisis está durando más de 5 minutos. Entonces, son 2 aspectos operativos que está tomando el nuevo concepto de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Y aquí está el estatus epiléptico, y esta es la definición de la que les hablaba, y es aquí donde menciona los aspectos que les he descrito. Ahora bien, cuando se presenta un estatus epiléptico febril, ¿en qué cosas nosotros pensamos? Porque este niño tuvo un estatus y hay niños que van incluso a cuidados intensivos, muchos de estos niños con depresión respiratoria, ¿verdad? Por la medicación aguda de emergencia. Entonces, puede ser que este paciente ya haya nacido con una esclerosis del hipocampo. Hay estudios, esto todavía no se ha establecido con cierta precisión, pero hay estudios que mencionan que probablemente el estatus ocasionó una inflamación de esta área y el niño después puede quedar con una esclerosis mesial temporal, que sabemos que es una alteración estructural que nos puede ocasionar epilepsias y epilepsias de difícil control. Entonces, hoy por hoy no se sabe si fue el estatus lo que ocasionó esta normalidad estructural o el niño ya había nacido con eso,
Hoy por hoy no se sabe, pero es importante tomarlo en cuenta. Ahora bien, hay que pensar en las epilepsias que están relacionadas a crisis febriles, y habíamos hablado también de la genética. Entonces tenemos, este es un grupo de epilepsias que se llamó epilepsias generalizadas plus, que todo el mundo lo llama así, sobre todo pues cuando se están presentando más allá de los 5 o 6 años que había mencionado inicialmente en los conceptos. Entonces este grupo son pacientes, son niños que pueden presentar las crisis en los primeros meses de vida, un promedio de 1 año, persisten más allá de los 6 años. Se asume una herencia autosómica dominante compleja y se han detectado mutaciones en estos locus, en SCN1B y el tipo 2, las epilepsias generalizadas, la tipo 1, la tipo 2, SCN1A, que codifica los canales de sodio, es decir, allá hay una alteración en la conductancia del estado de función eléctrica a nivel neuronal, y el tipo 3 que altera los receptores GABAérgicos GABRG2. En estos pacientes, eso es en términos generales, porque este es un grupo bastante heterogéneo de epilepsias. La neuroimagen suele ser normal, es decir, el uso de resonancia magnética o tomografía en algunos casos. Cuando está indicado, pues se usa electroencefalograma, mayormente, predominantemente normales, pero pueden haber hallazgos patológicos, hallazgos bastante específicos epileptiformes, crisis febriles y afebriles de diversos tipos, generalizadas, mioclónicas, o pueden ir evolucionando a ser focales. Lo que quiere decir es que son diferentes tipos de crisis. Epilepsia generalizada con crisis febriles, y aquí tenemos el tipo 2, es el más frecuente, ¿verdad? Codifica, este es el gene y está afectada la subunidad beta, y este es el locus que codifica los canales del calcio, y esto genera síndromes epilépticos de amplio espectro clínico, desde encefalopatías tempranas como el síndrome de Ohtahara, la epilepsia mioclónica severa de la infancia, que es el síndrome de Dravet, que fue descrito por la doctora Charlotte Dravet, y que genera una epilepsia bastante catastrófica con un pobre pronóstico, tanto desde el punto de refractariedad médica ante fármacos antiepilépticos como el deterioro en el neurodesarrollo del niño. Y el síndrome de Dus, que es una epilepsia mioclónica de la infancia que predominantemente entre el 60 al 90% de los pacientes evolucionan de forma benigna. Por lo tanto, el espectro es bastante clínico, es bastante amplio, desde la severidad, desde los síndromes que son con mejor pronóstico, hasta encefalopatías progresivas y que afectan y que impactan y afectan el desarrollo del niño y hasta la vida. Asimismo, también dentro de las epilepsias asociadas a convulsiones febriles se describen los FIRES, que estos son de los investigadores que lo han descrito, el doctor Kramer, el doctor Caraballo, que hace poco nos visitó y nos ilustró bastante a este respecto. Entonces tenemos que está caracterizado por lo siguiente: es una enfermedad emergente, la prevalencia es bastante baja, de 1 en 100,000, edades entre 3 a 15 años, niños más afectados que niñas, etiología desconocida, y entonces se asocia a factores inflamatorios inmunológicos que aún no se han confirmado, es decir, todavía está en estudio. Tiene una probable disfunción mitocondrial, no hay evidencia, son crisis febriles súbitas, recurrentes, prolongadas, inicio focal, que evolucionan en generalizadas y son refractarias al tratamiento con fármacos anticonvulsivantes, antiepilépticos, mejoran con dieta cetogénica, son de los casos donde se indica, ¿verdad? Y cuando tenemos
un paciente que no está mejorando. Su pronóstico es bastante desfavorable y la mortalidad es bastante elevada. Entonces, hay mucho todavía por estudiar, no lo sabemos todo, no lo hemos visto todo, pero existen estas presentaciones que hay que tomar en cuenta. ¿Qué hacemos entonces cuando tenemos un niño que está convulsionando, que está teniendo crisis febriles? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Su examen neurológico, lógicamente esto es básico. Punción lumbar, ¿hacemos o no hacemos punción lumbar? Electroencefalograma y estudios de neuroimagen, o tomografía, un CT scan o una resonancia magnética. ¿Qué se dice acerca de la punción lumbar? Llega el niño convulsionando con crisis febriles, ¿la hacemos o no la hacemos? ¿Está indicada o no está indicada? Entonces, lo que acuña la Asociación de Pediatría es que, en primer lugar, debe ser realizada en niños que tengan signos y síntomas meníngeos y que tengan una historia y una posibilidad alta de tener neuroinfección, pues ahí está indicado. El otro escenario es cuando son niños de 6 a 12 meses, donde estaba diciendo yo que los signos y síntomas neurológicos son bastante inespecíficos, no lo podemos saber justamente por su edad. Entonces debe ser considerado, bastante opcional y debe ser considerado en aquellos pacientes donde tienen una deficiente vacunación contra hemófilos influenza, estreptococo neumonía, o cuando el esquema de vacunación no lo podemos determinar. Entonces, en estos casos tendría que pensarse y estaría indicado hacer una punción lumbar, sobre todo por la edad y por no tener esos datos que son bastante determinantes en este sentido. O cuando el niño ya tiene más de 12 meses, pero ha sido previamente tratado con antibióticos o que presente signos claros de meningitis. Entonces, son 3 contextos y todo esto tenemos que hacer una valoración bastante objetiva para poder determinar si estamos ante una neuroinfección o no. Tratamiento. Ya lo determinamos, ya hicimos la punción lumbar que salió limpia, qué bueno. Y entonces tenemos tratamientos de fase aguda, tratamiento profiláctico intermitente y tratamiento profiláctico continuo. ¿En qué casos nosotros lo vamos a hacer? La fase aguda, obviamente es cuando el paciente llega en crisis a la unidad de emergencia, entonces lógicamente lo que disponemos en nuestro país es de diazepam. Podemos utilizar diazepam intravenoso, diazepam rectal, todo esto ya ustedes ya lo conocen, ya lo saben. Sí contamos con midazolam, que tiene la misma efectividad, solo que tiene menos efectos adversos en términos de depresión respiratoria. Midazolam intranasal, que lo tienen en otros países, no lo tenemos nosotros, o lorazepam vía rectal. Entonces, esto es lo que hacemos en una unidad de emergencia con todo el soporte ventilatorio y todo lo que ustedes conocen. Tratamiento preventivo. Hay literatura que habla sobre el tratamiento y en un tiempo se dio diazepam de forma intermitente para los niños que empezaban con procesos febriles y entonces teníamos temor si podía convulsionar o no podía convulsionar. Entonces se ha descrito el diazepam profiláctico. En un tiempo hubo aquí jarabe, creo que en algunos países todavía existe, sin embargo no está indicado rutinariamente porque en primer lugar no está probado que en realidad prevenga el aparecimiento de crisis febriles. Entonces no está indicado y por otro lado también se determina que es un fármaco que va a ocasionar sedación y nos puede enmascarar signos neurológicos importantes, como si estamos ante una neuroinfección, meningitis, encefalitis, etcétera, y son niños también con pobre alimentación al estar sedados. Por lo tanto, no se está indicado, ellos no sugieren el tratamiento con diazepam de forma intermitente. Puede considerarse en aquellos niños con antecedentes de crisis febriles prolongadas,
crisis febriles recurrentes con otros factores de riesgo, crisis focales o recurrentes en 24 horas, dentro de las primeras 24 horas, anormalidades neurológicas preexistentes, retraso del desarrollo psicomotor, historia familiar y todo lo que habíamos dicho acerca de los factores de recurrencia. Tratamiento profiláctico continuo, y era lo que estaba yo mencionando en un inicio. No está recomendado el uso de fármacos antiepilépticos o anticonvulsivantes en niños con crisis febriles. No está recomendado. Ese es el punto más importante quizás de esta charla con ustedes. Considerar su uso en antecedentes con estatus febril o crisis febriles recurrentes más factores de riesgo. Es decir, que son casos verdaderamente excepcionales donde nosotros vamos a sugerir la terapéutica profiláctica continua. Porque si establecemos el riesgo-beneficio de la medicación para estos pacientes, vamos a ver que hay mucho más riesgos que el beneficio. La profilaxis continua, fenobarbital, valproato de sodio, reducen significativamente las recurrencias, pero tampoco es una garantía al 100%. No es que usted va a dejar el valproato, no es que usted va a dejar el fenobarbital y el niño no va a tener crisis, no lo puede garantizar. Y lo que es más importante, tampoco previene el aparecimiento de epilepsia a mediano o a largo plazo en la vida de ese niño. Ningún efecto fenitoína y carbamazepina, tomando en cuenta que pueden haber pacientes que estén debutando con crisis febriles y tengan epilepsias que ya mencionamos, que tengan la mutación de esos genes SCN1A, que es, para efectos prácticos, es el más frecuente. Pronóstico. Crisis febriles tiene un pronóstico benigno, que también es importante que lo sepan. La inteligencia, la conducta, la memoria, las habilidades motoras y el desempeño escolar de estos pacientes no se ve afectada. En general, y hablamos del 70 al 80% de estos pacientes tienen una evolución benigna. Le prescriban o no le prescriban fármacos, ya pueden alterar ustedes el neurodesarrollo del niño si prescriben los fármacos de manera indiscriminada o sin un criterio estricto que justifique el tratamiento que puede dar más riesgo que beneficio. Así pues, dentro de las conclusiones, la crisis febriles es la emergencia neurológica más común en pediatría. La etiología, fisiopatología, a pesar de los aspectos de inmadurez cerebral, de los fenómenos generados por los procesos febriles o de las predisposiciones genéticas, hoy por hoy sigue siendo desconocida. Tiene baja incidencia de epilepsia subsecuente y de estatus epiléptico febril. No está contraindicada la vacunación porque había mencionado que las vacunas generan fiebre, pero el niño debe de ser vacunado. Y esto es importante porque me llegan a mí preguntando y me llegan pidiendo un permiso para que el niño pueda ser vacunado en la unidad de salud. Y mi pregunta es, si es una crisis febril, no es epilepsia. ¿Por qué preguntan? ¿Por qué tenemos que dar nosotros un aval para que el niño tenga que ser vacunado? Desde ahora en adelante ustedes saben que los niños que tengan esta condición, porque no es una enfermedad tampoco, pueden ser vacunados con todas sus vacunas. No es contraindicada la vacunación y tomar en cuenta que ni los fármacos antiepilépticos ni los fármacos antipiréticos previenen el aparecimiento de crisis febriles. El niño que va a tener una crisis febril va a tener una crisis febril. Muy rara vez está indicado el tratamiento antiepiléptico continuo, que es lo que he estado diciendo. Entonces, ¿qué deben de hacer los médicos? Los médicos en el primer nivel, en las unidades de salud, deben reconocer y saber la naturaleza benigna de esta condición,
para aliviar la angustia y la preocupación de los padres, porque es el temor de los padres muchas veces el que nos domina. Y ya he tenido yo la pregunta, bueno, ¿y qué hago con ese papá angustiado? Porque realmente genera mucha angustia. Entonces, deben ustedes de aliviar esa preocupación y esa angustia. Muchas gracias, eso era lo que